Sur Oculto es la banda, ¿no? Sí. Nunca decimos, Sur Oculto es la banda que nos prestó la música y nos autorizó a usarla. Bueno, bienvenidos al podcast número 13 de la 24 Cuadros. Vamos a analizar acá el final de todo. El final de Game of Thrones. Último podcast de Game of Thrones de la historia de la 24. Nada, va a haber mucho más porque ya... A ver, está confirmado que hay historia para rato. Digo, hay precuelas, hay historias en el futuro. Solo va a haber historias para rato si le va bien a la precuela. Si no le va bien a la precuela, no hay más Game of Thrones. Todo se define en el primer capítulo de Blood Moon, de la próxima precuela. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que es el final de Game of Thrones. Tenemos visiones diferentes. Sí, yo creo que más que el final, a mí me parece que lo que más... O la división así más tajante que vamos a encontrar entre la gente que nos escucha y la gente que leyó tus recaps, por ejemplo, está en el 5º episodio. Está En The Bells, en las The Bells. campanas. Digo, y me parece que yo arrancaría por ahí porque ahí me parece que es donde va a estar nuestra principal divergencia. Yo, primero que nada, quiero agradecer los lindos mensajes que me mandaron en el último recap, en los comentarios, en la página, en Facebook, cuando se posteó, porque la verdad, les digo, no me esperaba que esos mensajes fueran una suerte, o sea, que el artículo sirviera de una suerte de sosiego, ¿no? Es como que vinieron a buscar a alguien que no les diera, no mirara, porque una de las cosas que pasó también es que yo entiendo por qué mi artículo a lo mejor tuvo esos mensajes, era que hubo mucha dureza. Internet es un lugar de gente mala, ya lo sabemos, ¿no? O sea, de internet, como le dicen en otros lugares, ¿no? O sea, se han dicho cosas, la gente ha reaccionado de maneras diferentes, pero con mucha dureza, con mucha violencia. Yo la verdad que trato de analizarlo, y una de las cosas que probablemente me haya dejado contento a mí, que no tiene por qué dejar contento a todo lo demás, por supuesto, no lo estoy esperando tampoco, es que ciertas pautas de lo que yo venía escribiendo en los artículos eran las que iban a ocurrir finalmente. O sea, no digo con esto acerté en el PRODE, de hecho perdí en el PRODE. Ganó Barbie Plaul el PRODE, perdí. Pero había cosas que yo decía, miren, Game of Thrones se está convirtiendo en un lenguaje meta. O sea, están hablando sobre contar historias todo el tiempo. De hecho, en la última temporada tienen el momento más grande de esto, cuando están planeando la batalla de Winterfell, donde dice: el rey de la noche va a venir por mí, soy la memoria del mundo. Digamos, ¿no? O sea, que era como muy claro para mí que era que por ahí andaba el tema. A ver, yo, con respecto a todo el hateo que hubo y todo el backlash de redes sociales y demás, ahí digo, bueno, nosotros damos clases, charlamos siempre sobre esto, y hay algo que es... Uno puede, con la dureza con la que se criticó Game of Thrones y se criticaron las cosas que se criticó Game of Thrones, uno puede hablar de cualquier cosa así. Sí. Digo, es decir, yo me puedo poner a cuestionar la puesta en escena del final del Padrino, si quiere, decir que el continuista no pega una toma y que es horrible y que es inaceptable que esa película se pueda estrenar comercialmente y un montón de giladas más. Sobre eso me parece que no tiene sentido. Ahora, me parece que hay algo que no se puede salir de la discusión, que es que evidentemente hay algo que genera un conflicto y que es lo que explica que por ahí haya un montón de gente que estaba arriba de la serie y haya dicho, che, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo el primer conflicto que veo, el primero que veo en un nivel muy superficial, es el conflicto de identificación. O sea, cuando ya uno genera bandos de quién querés que gane el Juego de Tronos, digamos, vas a tener un montón de gente que no va a querer que gane. El primero es el extraño de identificación que ocurrió en la clase política del mundo, ¿no? O sea, los que manejaban redes sociales en las clases políticas tenían una identificación, ¿no? A mí me causaba mucha gracia cuando estaba Stannis vivo todavía, que en la serie decía el hombre justo para Poniente, ¿no? ¿Quién mejor que Stannis de Rightful? Y después, bueno, empezó bastante más tarde, pero el Team Dany,
¿no? Todo el asunto de la Khaleesi como que venía a traer a la liberadora de esclavos y todo demás. Yo sostengo que, y quiero decirlo de la manera más clara posible, es que Martin nunca tuvo en su cabeza, para mí, y puedo equivocarme, dentro de 10 años o 15, cuando termine de escribir nuestro amigo el Gordo sus libros, lo veremos o no, Martin ha plantado desde el inicio que Khaleesi no se quedaba con el trono de hierro, que Daenerys Targaryen no se quedaba con el trono de hierro. Eso lo plantó desde siempre. Bueno, pero hay lo que vos cuestionás elemento... es cómo llegás a ese resultado. Sí, y otra cosa que para mí es clave, para que por ahí la gente que leyó los libros, y a mí me pasó ahora que estoy mucho más cerca de terminar de leer los libros y de ver un montón de cosas que da la serie, que a mí me parece que tanto Weiss como Benioff dan por sentadas un montón de cosas de la narrativa de la serie, sobre todo en las últimas 2 temporadas, para la gente que leyó los libros. Entonces hay un montón de cosas incorporadas que la serie nunca trabajó y que solo por el hecho de estar en los libros generan cierta expectativa. Por ejemplo, la cuestión de Azor Ahai, que la otra vuelta lo discutíamos. Y efectivamente, a Azor Ahai como Azor Ahai no lo nombran nunca en ningún capítulo de Game of Thrones. El príncipe prometido. Sin embargo, se nombra al príncipe prometido, no a Azor Ahai. Sí, pero no lo dicen como Azor Ahai, sí. ni de esa manera. Yo supongo que es por cacofonía incluso, pero bueno. Pero se generó toda una cuestión que incluso ellos mismos se hicieron cargo desde el reveal y el build the episode, que son los videitos que saca después HBO cuando termina la serie, donde ellos incorporan material, incorporan cosas a la discusión que la serie no trabajó. Y después no se hacen cargo de eso. Entonces, a mí me parece que uno diga, ¿cuál es el momento más conflictivo? Ya lo sabemos todos, vimos la serie, el momento conflictivo es el pasaje de Daenerys finalmente hacia volviéndose completamente loca. Sí. ¿Es razonable que al personaje le ocurra lo que le ocurre? Es razonable. ¿Hay llamados de atención de que el personaje puede hacer lo que hace? Hay llamados de atención de que el personaje puede hacer lo que hace. Ahora, ¿el personaje alguna vez actuó en esas condiciones de esa manera? No, nunca. ¿Alguna vez estuvo en esas condiciones? Es la pregunta también. Pero es que ese es el problema. No, le falta... hasta ese momento, lo que, o sea, vos estás diciendo, nunca había, digamos, lo dice Tyrion. Bueno, pero es que ese es el tema. Tyrion lo tiene que decir. Cuando hizo esto, básicamente Tyrion dice el falso diálogo de Brecht, ¿no? El falso, cuando hizo esto no nos importó porque eran malos, dice Tyrion, pero ahora lo hizo con nosotros. De hecho, Tyrion dice algo más que es más interesante, que dice mi padre y Cersei eran personas malas. Sí, juntar todos los cuerpos. No mataron a la mitad de la cantidad de gente que acaba de matar a Daenerys Targaryen. Pero es que eso es razonable. Ahora, el punto está en que vos fijate que tienen que poner a un personaje para que lo verbalice, para que lo exprese. Bueno, porque es apresurado. Yo te lo escucho decir eso y hay una parte donde yo lo pongo en el artículo, lo pongo, digamos así, yo dudo. No tengo certezas, tengo dudas. No vengo a defender nada. De hecho, no hemos entrado ni siquiera nunca en polémica con el asunto, salvo con uno. Pero yo dudo, yo no tengo certeza de todo esto. Como les puse también, mi vara no es tampoco gigantescamente alta. No la pongo tan alta la vara. Pero yo dudo porque en realidad, ante ese argumento que vos me decís, lo tuvieron que verbalizar. Yo te diría, en Game of Thrones se verbaliza todo. Sí, pero no eso. No se explican así las cosas. A mí me parece que ese diálogo... Pero han verbalizado todo. A ver, hay una diferencia entre el diálogo que tiene un subtexto, es decir, el diálogo que está hablando de una cosa, pero en realidad está hablando de otra. Es y decir, el diálogo que te habla a vos directamente como espectador. El diálogo de Walder Frey en la boda roja. Cuando ellos van a comer y Catelyn le está pidiendo desesperada que les dé de comer, porque si les da de comer no los va a poder matar, esa conversación y esa tensión y cómo Walder se caga de risa y lo que hablan después, eso no explica una secuencia para que a vos te quede claro qué es lo que quisieron hacer. El diálogo de Tyrion necesariamente tiene que verbalizar una situación que la serie
hasta ese momento no te lo pone en un contexto. Hasta ese momento nadie dijo, che, pero pará, a esta mina se le está yendo la mano, a esta mina mató a los esclavistas, a esta mina hizo tal cosa. Lo ponen, pero de la manera en la que está plantado de puesta en escena, a mí me parece que hay una diferencia, si querés, entre, que es algo que nosotros charlamos siempre cuando Hitchcock habla en el cine según Hitchcock, la diferencia entre suspense y sorpresa. Sí. Esto es sorpresivo. Sí. Vos no estás viendo que el personaje lo va a hacer y decís, uy, pará, va a prender fuego, va a prender fuego, va a prender fuego y prende fuego. Sí. Vos ves que el personaje está ahí y toma una decisión. Y Sí. esa decisión se sale de una cierta lógica. Y el personaje nunca había quemado bebés. El personaje cada vez que había hecho algo que estaba mal, intentaba aprender. Sí. Cuando los dragones se comen al nene, los encierra. Sí. Cuando quema al esclavista, Sí. Yo creo que hay una explicación para eso que viene por otro lado. Yo creo que la explicación era justamente, si yo tengo que ir a lo fino de esa explicación, por eso te digo, no, si uno, para mí, o sea, yo entiendo las dudas, pero la explicación para eso viene por oposición. Ella hace lo que hace porque piensa que está siendo manipulada. Ella hace lo que hace porque si no le hubiera dicho nadie a ella que frenara con las campanas, probablemente hubiera frenado con las campanas. Pero le dijeron específicamente, Tyrion le dice específicamente que frene con las campanas. Y ahí es donde ella lo hace. ¿Por qué? Porque ya no confía en nadie. Y de hecho, en términos absolutos, dejar de escuchar a Tyrion le dio la victoria absoluta. En términos absolutos, más allá de que después eso lo ocasionó eso. le provocó la muerte. Le provocó la muerte, pero primero ganó el trono. Y es más, le provoca la muerte porque ahí sí, digamos, le provoca la muerte porque no fusila a todos de antemano. Porque ella tiene su ejército de leales. Ya vamos a hablar de la muerte, ¿no? También de eso, ¿no? Hay algo interesante que dejamos plantado nosotros en otros podcasts y que ahora tengo la explicación. Yo venía hinchando las bolas, incluso alguien me lo puso de comentario en uno de los artículos, ¿viste? ¿Dónde está Howland Reed? ¿Te acordás que decía, ¿dónde está? Dicen que está ahí. Pero pará. ¿Te acordás que yo decía, ¿dónde está Howland Reed? ¿Dónde está Howland Reed? Bueno, Game of Thrones demostró que en realidad no importaba, porque nunca tuvieron la intención de que Jon tuviera que ser legitimado para el trono. Jamás. No, es que lo importante que fuera Targaryen era que no se lo comieran los que dragones. Lo deje pasar drones. Claro. A ver, a mí me parece que hay un tema que es narrativo, en el cual vos decís, che, es una lástima que hayan tomado... Yo creo que hubo una decisión, a mí me parece que la decisión cuando estaban diciendo cómo iba a ser esto, Sí. Insisto, está bien que Daenerys haya quemado todo, es consecuente con el personaje. Ahora, cuando se sentaron a construir eso y dijeron, esto va a pasar de esta manera, a mí me parece que la intención fue decir, ¿cómo podemos hacer para hacer una sorpresa, un giro narrativo, que son esos giros narrativos que vos decís, te sorprenden, pero a la vez son inevitables? Estaban ahí. Y en eso, yo creo que ahí es donde está el error. Que el trigger sean las campanas y no la muerte de Missandei, es un error es un error dramático, porque el personaje hace lo que hace cuando ya técnicamente no tiene motivo. Para vos tendrían que haber retrasado la muerte de Missandei Yo creo y que ese fuera el disparador de que ella quemara todo ese embarco del rey. Ese hubiera sido un mejor disparador. Yo creo que hubiese sido un trigger que funciona mejor que las campanas. Digo, sí. Por ejemplo, me parece que hay es atolondrado. El personaje escala de 10 a 100 demasiado rápido. Incluso hay un tiempo que vos no ves, que es interesante, que es, ¿qué pasa en esos 10 días o en esos 5 días entre que Jon llega y Dany no quiere comer porque Varys parece que la va a envenenar? Sí, 15 días se supone que son, ¿no? Porque ellos habían dicho en el capítulo anterior que estaba 2 semanas de llegar a desembarco del rey del ejército y Jon llega a Rocadragón y faltan 2 días, 13 días más. ¿Cómo son ese tiempo que lo elipsan? Sí. Es un tiempo que es necesario que el espectador tenga para entender, ok, acá esas 2 semanas de Daenerys sola son el casi año que estuvo Aerys encerrado
y que lo terminaron de llevar a la locura. Sí, sí, digamos que en el lugar de la paridad, o sea, el reemplazo del Rey Loco, en realidad el otro personaje que estuvo encerrado sin poder salir siendo poderoso es Cersei. Y Cersei termina cumpliendo lo que Aerys no pudo, digamos, ¿no? O sea, Cersei revienta el septo de Baelor, digamos, con fuego valirio, que eso sí está replicado, pasa que nunca en la serie se da cuenta de que Aerys estuvo preso. Sí, no. Esa historia no se cuenta, ¿no? O sea, para los que leyeron los libros, se cuenta en algún momento que Aerys estuvo preso, o sea, lo dejaron preso asediando un pueblo, fue tomado preso. No, Harrenhal no fue. Lo tuvieron preso como, no sé cuánto se dice, pero 2-3 meses, y fue rescatado, creo, por Barry Stanselmi. Porque lo que había pasado es Tywin asedia la ciudad. Sí. Tywin asedia la ciudad. Era mano del rey Tywin. Claro, Tywin era la mano del rey. Asedia la ciudad. No dejan. Es decir, la táctica era: mirá, yo no puedo entrar al castillo porque no lo puedo romper, pero lo asedio. En algún momento te vas a quedar sin comida, vas a tener que abrir. Y lo que hace. Porque lo que había dicho el que tenía cautivo en ese momento a Aerys es: si acá entra alguien, yo le corto la cabeza al rey. Entonces Barry Stanselmi se infiltra. Sí. Lo rescata y lo salva, que es lo que dice a veces él, que lo termina reconociendo casi como un error. Sí. Porque él dice: si yo hubiese dejado que Aerys muriera, Rhaegar era el rey y no pasaba todo este quilombo. No pasaba todo lo que ocurría. O sea, yo creo que esa profecía se cumple con... Yo creo que esa profecía, perdón, no es una profecía, disculpen. Ese juego de paridad que se da siempre en Game of Thrones se cumple con Cersei. Digamos, Cersei es la que finalmente está presa por el gorrión y cuando sale liquida todo, ¿no? Lo de Daenerys tiene que ver con la sangre Targaryen, que ya está también repetido hasta el final. Pero bueno, pasó lo que pasó y ocurrió en la serie lo que ocurrió y Daenerys se convirtió en genocida directamente de un momento. Sí, ocurre con... A ver, yo creo que es la verdad de todo lo que fue la última temporada, más allá de ciertas torpezas narrativas o de ciertas cosas que son difíciles de cerrar, yo creo que es el único reparo que tengo. Después hay decisiones que yo entiendo que son fichitas, son como plenos que se juegan y que pueden funcionar o no. Digo, toda la cuestión de la expectativa que crean de Euron y los arietes que matan dragones y cómo muere... Sí, Euron, yo les recomiendo a todos los que les gustó la serie y si quieren tener la experiencia inmersiva de meterse en los libros, si bien no es necesario y no es obligatorio, les digo, el personaje de Euron no es Capitán Jack Sparrow que es Euron. Euron es un hombre de mundo. Euron ha navegado por todos los mares de este mundo extraño, tiene un monólogo maravilloso donde dice que ha conocido a todos los dioses que tiene este mundo, ha matado gente a diestra y siniestra, ha viajado por todos los lugares, es un personaje interesantísimo y poderoso. Tiene supuestamente un cuerno que le permite controlar a los dragones. Sí, no sé, se supone que sí, el cuerno en realidad a los Kraken no es también que tiene. Es un personaje, se parece más al Capitán Harlock que al Capitán Jack Sparrow, ¿no? Sí, en la serie terminó siendo un no personaje. Es un no personaje, es un unidimensional mal construido. Desde mi punto de vista, es uno de los personajes peor construidos de la serie, Euron Greyjoy. Sobre todo por la base de donde sale. En la base de donde sale es un personaje muy distinto, muy distinto. Realmente lo que se ha borrado no solo la tridimensionalidad, sino la bidimensionalidad. Es unidimensional. Es un personaje que, o sea, realmente Cersei con Euron a su lado tenía una chance. En los libros es una chance mucho más cierta, ¿no? Porque los hijos del hierro de Euron son otra cosa. Son una cosa, a ver, si los hijos del hierro son despiadados, los de Euron son malos, digamos. Euron Greyjoy es un personaje muy interesante, que ni siquiera es malo en los libros. Pasa que, digamos, los Greyjoy son todos malos. El asunto es que, bueno, uno en un momento se encariña más con Yara, ¿no? Pero realmente en los libros
uno le tiene pena a Theon por todo lo que le pasó, pero no puede olvidar que es un personaje bastante siniestro también. No sé cómo habíamos llegado a esto, pero bueno. No, pero recapitulando un en poco. el capítulo de The Bells pasa todo. Sí. O sea, el capítulo arranca con Daenerys, después de este ataque de Euron, la muerte de Rhaegar, la muerte de Missandei, la montaña del capitán de Missandei, que es como el trigger que funciona para Gusano Gris, que eso también es raro porque le dan una relevancia a Gusano Gris como personaje que solamente se le habían dado como matices y termina ocupando un lugar central en la trama, pero bueno, ocurre eso y uno tiene 2 semanas de Daenerys que no ve, que son el paso a la locura. Sí, el elipsis del paso a la locura. Y Varys, que no queda claro, pero bueno, uno podría inferir que habiéndose enterado de la revelación, después de que Sansa le cuenta a Tyrion a propósito y ya Tyrion no le es un cuenta a Varys, secreto, es información, dice Varys. que es uno de los mejores diálogos de la temporada. Esto ya no es un secreto, es información. Lo sabemos 8 personas. Varys intentando dar a entender que la quiere. Me llama la atención que lo sugieran, pero no quede tan claro. Yo creo que hay la quiere envenenar. Yo creo que en un montón de. Hay una suerte, para mí, en la temporada, hay una suerte de Internet lo llama Easter eggs. Yo lo llamo como profundidad inyectada. Que son las cosas que se sugieren, pero que no terminan de estar claras, que nos tienen discutiendo durante un tiempo largo para en realidad generar una riqueza artificial. Entre ellos lo del envenenamiento, ¿no? El envenenamiento, uno puede ver la escena y puede decir sí la quiere envenenar, y uno puede ver la escena y decir no hay ningún indicio de que la quiera envenenar. Pero es muy extraño que le diga a la nena lo que le dice, ¿no? Él le dice, ¿comió? No comió. Bueno, está bien. Me están revisando los guardias, me están mirando. Bueno, le dice, un gran riesgo conlleva una gran recompensa. ¿Cuál es el riesgo? Si trabaja en las cocinas ella y sabe que no comió. Bueno, el riesgo debe ser otra cosa. Lo mismo pasa con lo de los anillos, ¿no? Saca los anillos, eso puede decir porque no quería quemarse cuando Drogon lo quemara de una. Pero bueno, eso, si yo te digo, hay varios de esas cosas que están ocurriendo en todos los capítulos, porque el asunto de que cuando está yendo Jon Snow a matar a Daenerys, aparece de una montaña de nieve, se despereza el dragón, abren el plano, el dragón lo mira y lo deja pasar. Yo leo que es lo que leo, digamos, pero uno podría decir, no pasa nada acá, no hay nada, digamos, de este tipo que esté ocurriendo. Para mí sí son inyecciones de profundidad que en realidad no hacen al objetivo central, pero que suman. Para mí suma. Bueno, tenemos ahí que Varys está enviando algunos cuervos, aparentemente está avisándole a todo el mundo. Eso es algo que tampoco terminan de explotar, porque digo, al final uno no termina quedando claro si... A ver, todo da a entender por la elipsis que esos cuervos salieron y que todos los que después están en el concilio del último capítulo saben quién es Jon. Ahora, la verdad es que esa idea de ese mensaje que manda Varys termina diluido, termina como no teniendo un peso dramático para cómo se resuelve la serie. Es como que yo creo que llegaron a un punto de agotamiento los 7 reinos que les importa un huevo. Mientras se resuelva les importa un queso todo, ¿no? Es como, bueno, resuélvanme quién va a quedar acá, porque tampoco son o sea, el concilio que elige rey, si salto adelante, el concilio que elige rey no está tan cerca de ser lo que dicen que deben ser de las casas representativas. Están, por supuesto, y yo supongo que por eso ponen 2 lores que nosotros no conocemos, pero en realidad son muchos más los lores importantes, digamos. Es un club de amigos, o sea, los Tarly no son ni de cerca una familia importante como para elegir. No, lo que pasa es que no hay Highgarden. Hay Highgarden. Sí, después. Es Bron. Después. Está bien. Hasta ahí todavía no le pagó. Sí, hasta ahí no le pagó, por eso. Hay Highgarden, después viene, pero los lores no son ni de cerca los más representativos, ¿no? O sea, de hecho está un Ror Segundón que lo traen porque lo conocemos, que es Royce.
que es un segundón del señor del Sí, Nido es un de vasallo, Águilas. es un vasallo del de señor del Robin Nido de Águilas. Y el que está al lado de ese, que es el primero que se ríe ante la idea de democracia, no tengo ni idea de quién es. Las Islas de Hierro nunca le dieron tanta pelota como para hacer, no es que le No, dieron- bueno, pero ponele que sí, porque está, qué sé yo, la rebelión de Balon Greyjoy en su momento es como un tema, digo, como son los que manejan el mar. Ponele Esa es una que me que gustaría tiene ver. sentido, una La precuela. rebelión, una precuela, aunque sea en una película, la rebelión de Balon Greyjoy con Eddard Stark, Robert Baratheon, Jorah Mormont, Jaime Lannister peleando contra los Greyjoy y haciéndolos crema, esa me gustaría ver. Pero no, el concilio que elige Rey es utilitario al metamensaje. Sí, a ver, bueno, de todo eso, a lo que nos saltamos es a la escena de Tyrion con Dany, en la que le cuenta básicamente que lo traicionó, que el Varys lo traicionó, y Sí, ella sí. le dice, no, mirá, el que me traicionó es Jon. Sí. Está la muerte de Varys, está la escena del diálogo de Daenerys con Jon, que ahí me parece Sí. que hay un tema de cómo construyeron la relación Sí. entre ellos dos, Sí. que no termina de moverle mucho el avispero a nadie. Nunca, vos hablás de que se verbaliza todo, nunca se termina de verbalizar que en realidad Jon tiene un gran problemón, porque el único problema que tiene de seguir teniendo relaciones con su tía Es que es su tía. Digamos, pero nunca lo verbalizan. Bueno, eso también Lo es raro verbaliza porque Varys. lo usan como un trigger también para Daenerys. Y. O sea, a mí me parece que la serie no hacía. Hay determinadas cosas que no hacía. ¿No? Después hay cosas que sí, siempre hizo, que a mí me parece que también esto del backlash que hubo, viste, había mucha gente que, por ejemplo, que decía que Cersei era la gran estratega de la serie, cuando Cersei siempre fue la persona que tomó las decisiones más estúpidas. Ella toda la serie. crea al gorrión. Claro, al Al High High Sparrow Sparrow lo ella. crea ella y los arma y les permite armar un ejército. Y vos decís, pero esto no está bien. Todos los reyes anteriores tuvieron un quilombo gigantesco con eso que Pero por terminó. eso es un mito, la idea de que la serie se basaba en que todos los personajes morían es también un mito, digo, no, la idea en que la serie eran las batallas es un mito, digo, todo eso, sí, pero ahora, hay cosas que la serie sí hacía o trataba con más tacto, y acá me parece que se pierde un poco, digo, en ese gesto en que a Daenerys le caiga tan mal el rechazo de Jon, y que después eso no termine siendo significativo, porque también no lo recuperan, digo, cuando él la va a buscar en el último capítulo, cuando la mata, no se recupera eso, tampoco. Es como que ella se olvida de que él lo traicionó. No, lo último que le dice es que sos mi reina hoy y siempre. ¡Fuck! Y viene el cuchillazo. Pero bueno, y después ya tenemos la batalla. Digo, a mí me parece bueno, está Tyrion, está toda la escena con Tyrion yendo a liberar a Jaime. La mejor escena entre los dos personajes. Ahí entendés que Sí. Jaime en ese capítulo va a morir, que no le Sí. queda otra opción. No. Y la batalla. La batalla a mí me parece que hay algo que está bueno, que era algo que nosotros también ya habíamos charlado con relación a la Golden Company, que es, mira, está todo bien, pero a esto le estás pagando un sueldo. Sí, no O son sea, los hay que ver qué va a soldados. pasar Sí, cuando sí. esté todo complicado Sí, y digan, sí, che, ya sí, perdimos, sí. si van a querer arriesgar. Sí. Me parece que no me parece que esté mal que se carguen a la Golden Sobre Company. lo que dicen de lo del dragón, sobre lo que dicen de que cómo puede ser que lo del dragón no haya funcionado antes, eso está plantado también. Primero, algo que no se habla en la serie, que sí se habla en los libros, pero que después en la serie queda claro, es que los dragones son más efectivos con un baloncar, con un jinete de dragones. Uno. A los dragones que matan no tenían jinete, digamos, ¿no? Al que tenía jinete no los matan nunca. Y en lo segundo era lo de la estrategia de batalla. Por eso hacen la toma contra el sol. Ella se tira desde el sol, no la ven venir y acaba con toda la flota porque ya tiene el dragón más grande y poderoso. El dragón es la bomba atómica. Bueno, pero por ¿no? eso es algo que si vos lees los libros lo entendés, si vos sabés sobre la mitología de la serie lo entendés. Te lo están, Sí. digo, yo no necesitas que te lo cuente. No. Ahora, en la serie no se desarrolla, entonces termina siendo raro. No, tienen todas estas armas nuevas. El único progreso tecnológico que se ve en toda la serie jamás es la del arpón. Sí, y hacen mucho hincapié en el hecho de necesitamos un tiro bueno, un tiro bueno. Que no se los da nunca. que no lo tiene. No lo tienen nunca.
De hecho, digamos, los liquida a todos con una facilidad pasmosa, ¿no? Otro chiste interno está en lo que le pasa a este muchacho Strickland, Sí. que hay algo que en los libros está, que este tipo en realidad lo tienen como el más cobarde. Sí, es medio cagón, sí. Es como muy cobarde. Y bueno, pasa esto, ¿no? Del tipo corriendo, yendo todo cagado de las patas y Gusano Gris. Sí, sí. En no un es lo croma mismo. muy feo. Sí, sí. Que le clava ahí la lanza. La lanza y lo mata. Pero bueno, liquidan todo desembarco del rey, un genocidio absoluto. No, digamos, Arya fue hasta ahí para no tener que viajar después. Porque Bueno, pero a mí es lógico por la escena de redención. O sea, Arya abandona su destino de asesina en la escena con Clegane, que básicamente le digas no seas como yo. Y para mí funciona, eran está los personajes bueno. que decía yo no soy un ser, yo no soy una lady, eran los personajes replicados, cada uno por su lado, y no seas como yo, y es la verdad que sí, me parece un buen diálogo también entre ellos dos, ¿no? O sea, Y cuando termina y que ella le dice Sandor, si vos ya te lo quedas, nombra. sí, si te quedas acá te vas a morir, le dice Clegane, y ella entiende que su destino de listas de matanza no iba a funcionar, y también se entiende, yo creo que queda claro después en el capítulo siguiente, que ella tiene que instarlo a él, a Jon Snow, a matar a Daenerys porque el dragón no va a poder pasar. Sí, no, claro. No, o sea, puede haber una chance entre que Arya la liquide, sí, por supuesto, pero Arya como personaje, si vamos a la estructura de afuera, ya había liquidado al peor de todos. Su destino estaba cumplido. Digamos, el destino de Jon era liquidarla a Daenerys, evidentemente. Y la manada sobrevive, como dicen, ¿no? Porque otra cosa es que el final feliz para todos los Starks sobrevivientes. No mataron más Starks. Después de Rickon no murió más Starks. No, a ver, a mí me parece que ahí funciona ese diálogo. El Clegane Bowl, no es algo que yo no sé si estoy tan seguro que en los libros eso va a ocurrir. Me parece que no es tan relevante. Es una de esas cosas de internet. Sí, que me parece que terminó siendo medio fanservice, sí. pero funciona, digo, está bueno Sí. uno ver esa batalla entre esos dos personajes, está bien, me parece que por ahí tiene un peso dramático en el capítulo un poco exagerado, Sí. pero está bien. Sí. Después tenés la muerte de Euron Greyjoy con Jaime, me parece que le dan mucha chapa al personaje de Euron que no debería tener, pero bueno, ocurre eso. El final de Cersei con Jaime en el lugar donde está, no me acuerdo cómo se llama, pero es el lugar en el que está Baelon. Son las bóvedas donde escondieron cuando se supone que los cráneos de los dragones estaban en la sala de trono. Y cuando sube Baratheon los manda a todos a las y ahí criptas. está el terror Son las criptas negro. de desembarco del rey. Ahí está el terror negro. El dragón, Valerion el terror negro, el dragón de Aegon, de Maegor y de una más, porque duró varios años ese dragón, que era el dragón con el que se conquistó Poniente. Ahí está la calavera del dragón. A ver, ellos muriendo ahí, a mí me parece que está bien. Bueno, a mí yo no tengo mucho reparo en que hayan muerto con el peso del castillo encima. La verdad que no tengo un reparo contra eso. O sea, si hablamos de finales poéticos, los hermanos que nacieron juntos se fueron juntos bajo el peso del propio poder que generaron y entre los esqueletos de la dinastía que los derrumba. Sí, O sea, a mí me parece que ahí la discusión para mí está en una construcción de opuestos, digo, que es narrativa, es decir, esta idea de el peso dramático que tiene que tener el protagonista y el antagonista. Uh-huh. Y cómo de repente esa construcción que se viene haciendo muy fuerte de la igualdad de armas, la igualdad de fuerzas, rápidamente se derriba. Bueno, pero porque, digamos, ya nos habían dado un indicio de lo rápido que era esto si vos decidías ir por el camino del genocidio. Es en el capítulo donde liquidan a la mitad del ejército Lannister en la séptima temporada. Cuando vuelven de saquear Highgarden, que ella pasa con el dragón y los hace pomada a todos de una manera categórica, que los liquidan a todos. La escena que parece sacada de un western de John Ford, ¿te acordás, no? Que esa era toda la idea. Y se le había dado ese peso si vos desatás el poder realmente, el poder nuclear, ganás. El asunto es que esto no es un bisturí,
Que eso es lo que le decían después. De hecho, ahí comete el primer error extraño, que no es un error, ¿no? Porque, digamos así, ella quema a los que no hincan la rodilla, al hermano. A Deacon y a Randall. Exacto. Sí. ¿Sabes cómo es el lema de la familia Tarly? No. Primeros en la batalla. Claro. En este caso, primeros en morir. Digamos, la familia Tarly son los primeros en la batalla. Y ese es el primer paso adentro de Poniente de Daenerys haciendo cosas cuestionables. Por lo menos, porque en la tradición de Poniente no se mata a los enemigos de esta manera. Y ella los dracarea a los dos. ¿No? Le mete un Dracarys a los dos, al padre y al hijo mayor. Ahí ya se había dado, o sea, liquida todo, esa escena, y es muy buena, de hecho, la escena. Pero está bien, ¿no? bueno, pero eso es en un contexto bélico. Sí. Digo, acá no, acá es uno. A ver, acá, cuando vos decís, ella va y mata a toda la Golden Company, tiene sentido, es en un contexto de guerra. Te vas a dar cuenta, le dijo a Gusano Gris, cuando tenés que avanzar. Bueno, Sí. pero esa es una de las cosas donde yo digo, estás plantando, estás haciendo un poquito de trampa. Ajá. En términos de narrativa audiovisual. Porque me querés poner un falso plantado. Porque esa conversación sí es un plantado. Sí. Porque cuando Daenerys empieza a quemar todo después de que suenan las campanas y los tipos se rindieron, viene inmediatamente después la escena en la que Gusano Gris dice: de acá en tregua, en un carajo, los mato a Los todos. mato a todos. Sí. Pero eso. Que se refuerza en el 6º capítulo. Pero es eso. Lo refuerzan cuando él está degollando prisioneros. Sí, es un poco de trampa. Es un poquito de trampa, porque vos me lo estás plantando sin ningún tipo de peso y lo vas a recuperar después, pero no, o sea, es de esas cosas que decís, bueno, funciona solo en los papeles. En la narrativa del capítulo no termina para mí de tener sentido. Yo creo que hay una decisión ahí, de hecho lo dijeron ellos, las campanas es el trigger, el personaje quiebra cuando escucha las campanas. Y dice, se quiebra porque llegó, tiene todo y dice, no me alcanza. Ya gané, no quiero ganar así. Y toma una decisión. Esa decisión, eso es lo que yo creo que va en contra del personaje hasta cómo lo construyeron ahí. Que podía no serlo, digo, podía haber un paso hacia la locura que tuviese más sentido. A mí la verdad me sacó de lo que de lo que estaban construyendo. Yo creo que no funciona como ellos quisieron. Tuvieron la intención, pero esa intención no. ¿Y fue por falta de tiempo o por falta de escritura? ¿Se podía resolver en 6? No, yo creo que es una decisión. A mí me parece que es una decisión. Ellos toman decisiones respecto a qué quieren decir de ciertas cosas de la serie que no ejecutan tan bien. Pasa lo mismo con las profecías y con todas esas cuestiones. Ellos toman una decisión respecto a ello. Ellos dicen, mirá, acá las profecías no se cumplen. Se cumplen un poquito. Bueno, pero es bastante común en la fantasía lo de las profecías. Pero esa decisión... O sea que las profecías siempre, en el mundo fantástico, las profecías tienen doble, triple o cuádruple interpretación, hasta en los textos que están dirigidos al público tal vez menos acostumbrado al género fantástico. Les doy el ejemplo de Harry Potter. La profecía de Harry Potter tenía dos interpretaciones. O era Harry Potter el que tenía que liquidar a Voldemort, o era Neville Longbottom. ¿Te acordás? ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? No sé. Y es más, se lo plantean adentro de Harry Potter eso mismo, ¿no? Bueno, o sea, bueno, te eligió a vos. Vos fuiste el elegido por él. O sea, eligió Voldemort elige que sea Harry Potter. Sí, o sea, yo eso lo entiendo, pero me parece que el problema está en que en Harry Potter, eso sobre el final, cuando te lo develan, tiene como un cierto sentido. Acá ellos se encargan, me parece que está mal bajado ese mensaje. Ese mensaje de las profecías van a tener un peso, pero cada personaje lo va a entender mal, hasta que en algún punto medio lo van a acertar, pero lo van a acertar de casualidad. Sí. El ejemplo más claro es Melisandre. Melisandre le pifia todo el tiempo, hasta que cuando llega en el tercer capítulo, cuando llega a Winterfell. No me acuerdo cómo se llamó al final la batalla de Winterfell. The Long Night. The Long Night. Cuando llega a Winterfell en The Long Night, de repente mira a Arya y dice, pará, no era Stannis, no era Jon, eras vos. era Arya. Ajá. Y le da un peso
a esto que le había dicho cuando se encuentran, creo que es en la tercera temporada, el de ojos marrones, ojos azules, ojos verdes, Sí. que no tenía. Y a propósito le dan ese peso en ese momento. Sí. Y después le dan ese peso para que uno entienda que, bueno, Arya entonces tiene que ser la que va a matar a Cersei. Y cuando no es Cersei, es Dany, que es la otra que tiene ojos verdes. No termina teniendo ningún peso. Yo entiendo. Se supone que los ojos verdes fueron los de Meñique. Cerrarás ojos marrones, los de los Frey, ojos verdes, los de Meñique, ojos azules, los del Rey de la Noche. Se supone, pero yo entiendo lo que vos decís de las profecías, pero no está afuera lo de las interpretaciones de las profecías. Sobre todo, a ver, en libros que se basan en una sola profecía, está mal interpretada. En Juego de Tronos o en Canción de Hielo y Fuego hay un montón de profecías. Y digamos, está, o sea, Juego de Tronos juega también con el propio género. Es que a mí me parece que eso está bien. Por eso yo te digo, la intención de que vos me digas, mira, las profecías, yo te voy a plantear que hay un montón de profecías. Ahora, las profecías van a ser así hasta acá. Bueno, pero eso es una cuestión de fe. Ese trabajo, esa construcción, ahí es donde yo digo, me parece que tomaste decisiones creyendo que te iban a entender lo que querías hacer, confiaste en ciertas cosas y después no te entendieron. Yo, si tuviera que decir, primero, ¿no? Si tuviera que ir por otro ramal de este mismo carril, también te diría, ponete en los zapatos de los tipos que le contaron la historia y que en un momento el chabón que les estaba proveyendo la historia le dijo, no sé cuándo sale el próximo libro. No, pero es que... De hecho, Martin es muy medido, y no debe ser solo por contrato, con todo. Martin es muy medido porque Martin sabe que está en falta. Sí, claro. Martin sabe que está en falta con todo esto, ¿no? O sea, con la historia y con terminarla y con todo lo demás. Y Martin dice un par de cosas interesantes en los últimos meses, estuvo diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que dijo al principio de todo en una entrevista en Rolling Stone, que dice que lo que más lamenta es que no hayan puesto a Lady Stoneheart, ¿no? Que es la resurrección de Catelyn Stark. De Catelyn Stark, sí. Porque en sus libros Lady Stoneheart debe tener un papel preponderante. Si vos me preguntas a mí, yo pienso que Lady Stoneheart es el horror que azota a Winterfell para rescatarlo de los Bolton. En los libros hay una serie de asesinatos en Winterfell, ¿no? Que no se sabe quién los comete. Y es probable que él los articule a través de Lady Corazón de Piedra. Sí, y también tiene que ver todo con que es para la Hermandad Sin Banderas. Lady Stoneheart es como un personaje que de esa alguna es la manera jefa, se convierte en la jefa. Se convierte en la jefa de la lleva. Hermandad Sin Bandera. Pero fíjate esto también. No dice un carajo de la otra trama que nos abrió en los libros, que es la de Aegon. La del falso Aegon. Esa trama la abrió en los libros. Y él no dice que lamenta que la hayan soslayado. Porque ya la debe haber borrado de su cabeza. Y después sobre el final dice, me preguntan mucho, ahora sacó una carta en su blog, dice, me preguntan mucho si el final de los libros va a ser parecido al de la serie. En algunas cosas sí, en algunas cosas no, y en algunas cosas sí, en algunas cosas no, y en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Así lo responde, ¿no? A ver, si yo tuviera que arriesgar, ¿no? De todo esto, de lo esencial de todo, de lo esencial. Todo. Lo esencial. ¿Jon mata a Daenerys? Sí. Sí, creo que va a ser así. ¿Bran es el rey? Sí. Sí. Probablemente sí. Ahora, de lo que no es esencial, ¿Sansa va a ser reina del norte? Y no sé. La verdad que no sé si eso lo planea en su cabeza el gordo. ¿Y Arya va a decidir viajar al oeste? Y no sé. A ver, yo lo que creo es que no... Ellos tomaron unas ciertas decisiones que son plenos de confiar, sí, y que creo que no fueron... No terminaron tuviendo el impacto que ellos creían que iban a tener. Sí. No me parece que sea un tema de tiempo. Me parece que obviamente es difícil cerrar el final. Y también me parece que es muy injusto caer sobre Weiss y Benioff y decir Weiss y Benioff arruinaron la serie cuando son los que básicamente hicieron que esto se vuelva un furor. Sí, porque Canción de Hielo y Fuego era un bestseller, era un libro popular, pero no era lo que es hoy. No estaba editado en Argentina, Fabio.
Bueno, Hasta por que eso. no salió la serie, vos no podías comprar una edición en Argentina de Canción de Hielo y Fuego que no sea la edición española que sacaron los chabones no me acuerdo cómo se llama la librería española, que compró los derechos hace un tiempo. Y sí, coso, del bolsillo lo tiene. No, pero hay una editorial española que se ocupa del libro de fantasía, no era Planeta ni Six Barral ni nada, no eran las major, digamos, del mundo editorial. No estaba editado en Argentina. Produjeron ellos realmente con la serie un furor. Me parece que es bastante justo decir que mientras estuvieron los libros la serie fue muy consistente. Y también me parece justo decir, bueno, perdió consistencia cuando ya no estaban los libros. ¿Con qué compensaban esa falsa de consistencia? Para mí la compensaron con algo que lo mantuvieron hasta el final. La serie no se ve de la primera temporada como se ve la última temporada. No, claro, no, con O sea, el aumento de presupuesto. El aumento hay de una presupuesto, mejora. la traída de mejores directores, si se quiere, porque hay muchos que se repitieron, y a entender cómo iba a ser la imagen de todo esto, la cantidad de salvapantallas que deja la última temporada, la cantidad de momentos... De hecho, el cuchillazo famoso, a veces criticado, la victoria sobre el Rey de la Noche, en mi casa se gritó como un gol. No, es increíble, Sí, por eso. El vientito que pasa, el teniente ese que tiene el Rey de la Noche que mira hacia atrás y siente un aire que pasa y Arya cayendo desde el aire para matarlo, es como una volcada de Jordan, un gol de Messi, se gritó así como... ¡Ah! No, a mí me parece que es el pico más grande de la temporada. También, bueno, me parece que hacen algo que es un poco complejo, que es que... El pico grande lo ponen en el tercer capítulo y de los otros tres, ¿qué onda? Y ¿Qué además hacemos? te dan a entender que no era tan difícil tener King's Landing, ¿entendés? Te le ponen como, no, mira, la verdad que tomar King's Landing era una Hubiéramos boludez. empezado por acá. Hubiéramos tomado King's Landing y nos de íbamos una, para Nos allá. íbamos para allá, claro. Si hubiéramos tomado nos íbamos para A allá. ver, me sí. parece, ahí es donde yo digo, bueno. Bueno, pero había una cuestión que sí la plantaron, si uno es la urgencia. Esa cuestión la plantaron. Había una urgencia en resolver el tema porque se les venía encima el Ejército de la Noche. Eso es una inversión. Yo en un podcast anterior había dicho, si esto sigue la lógica del Señor de los Anillos, primero toman King's Landing y después van a defender el norte. Y ahí es donde te subvierte, y esto estoy seguro que Martin lo plantea, que subvierte el género. Porque agarra y lo que dice es, la batalla final la voy a definir antes que la batalla secundaria. El Señor de los Anillos es la batalla por Gondor, digamos, y después van a marchar a las Puertas Negras, Sí. a pelear contra Sauron. Acá lo que hacen es, primero revientan al Rey de la Noche y después resuelven el Juego Sí, de también Tronos. me parece que hay algo que lo tienen que hacer así, porque en los libros, toda la cuestión del Rey de la Noche y de los White Walkers tiene un peso dramático inferior. Es decir, Sí. el Night King No es es un un personaje. villano, no es un personaje, no es algo que los está libros, haciendo. de los 5 Es- libros, 2 libros y medio se le han pasado que el problema eran los Wildlings, no el rey. Si bien en el prólogo del primer libro aparecen los muertos y Craster y todo lo demás, siempre están presentes en la magia que está en el norte, el gran problema es político, que eso sí lo retrata bien la serie, para mí está bien retratado. Todo el tema, todo el arco de los Wildlings, ¿no? De los salvajes del norte, para convertirlos en ciudadanos de Poniente que no se queden allá, porque si se quedan del otro lado del muro, son solamente más enemigos. Exacto. Entonces, esa lógica que lleva a Jon Snow a hacerlo, está muy bien la trama política del No, pero por eso te digo, las sutilezas de la trama política de la Guardia de la Noche también. ellos toman la decisión de que el Night King tenga el peso que tiene y que Sí. toda esa trama tenga un peso Sí. que hasta el momento en los libros no tiene. No Los libros tiene. es algo que viene, Es una magia que viene, no es no está un- personificado. Sí. Y yo creo que la peor decisión que tomaron, si tengo que hacer una crítica fuerte de Juego de Tronos, la peor decisión que tomaron es haber abandonado a Bran. Y A Bran lo abandonaron 3 temporadas prácticamente. Bran tiene su pico en Hold the Door. en la sexta temporada. Sexta temporada. Se pasaron la segunda mitad de la sexta temporada, la séptima y la octava, y Bran no tiene ninguna relevancia. Y aparte, para hacerse los ingeniosos, y eso sí se los reprocho, para hacerse los ingeniosos, le hacen decir a Bran algo, cuando dice Tyrion, ¿aceptarías el nombramiento de ¿Para qué rey? viene hasta acá? ¿Para qué viene hasta acá? Bran no ve el futuro.
Bueno, es lo mismo pero es lo mismo que hacen cuando él, esta idea de que le dé el cuchillo a Arya en el árbol, que se lo dé ahí, que sea el momento en el que Arya lo recupera, que él sepa que tiene que ir ahí cuando va a ir el Night King, que se vaya a guardiar y que vuelva cuando el Night King está, y que le diga a Theon, que le digan que lo mande a morir. De alguna manera, si vos haces esa interpretación, me decís, este chabón sabía, ¿qué es Doctor Strange? Pero si sabía y lo hubieran puesto y en algún momento lo hubieran... Está mal. Claro, no. Pero si todo terminaba con que él sabía el futuro y me lo evidencian, resignificás todo. Porque todo fue un gran plan de Bran. Y necesitaba todo esto que pasara. Necesitó que Daenerys perdiera un dragón para que el Rey de la Noche rompiera el muro, para que atacaran Winterfell, para que Daenerys sobreviviera, para que atacara King's Landing, para ser él el que ejecuta la venganza de los Stark con todos. Sí, también hacen Pero algo... no es eso, porque no es eso, es una frase ingeniosa nada más. También hacen algo que tiene sentido. A ver, ¿por qué tiene sentido que Bran sea rey o que acepte el reino en el momento en el que lo hace? Tiene sentido porque lo que frenaba, por lo que te cuenta la serie, por lo que pasa, es la última vez en la historia de Westeros en la que un cuervo de 3 ojos va a ser necesario. Sí, porque ya no hay más Night King. Sí. El cuervo de 3 ojos, como ese ser mágico que tiene que preservar la historia, que tiene que ser como ese personaje al que Night King va a matar, como fue a buscar en otros momentos, ya una vez eliminada la amenaza, no es necesario. No tiene motivación. No. Es decir, su motivación se cumple. Sí. Ahora, eso la serie no te lo explica. No. En ningún momento Bran dice, che, bueno, yo ya llegué hasta acá, mi misión está cumplida, ¿qué hago ahora? Entonces tiene sentido que un personaje, una vez que cambia la motivación, él diga, bueno, pará, yo soy el cuervo de 3 ojos, pero no soy cualquier cuervo de 3 ojos. Porque mi finalidad ya la cumplí. Y ahora puedo pensar en otra cosa, o puedo proyectar... ese conflicto interno del personaje de creer que no era más Bran y darse cuenta de que un poco lo es. Es casi sí, aparte no tampoco cumple una de las cosas que es el juego de pares de la serie, ¿no? Porque la historia del anterior Cuervo de 3 Ojos es casi mejor que la de este Cuervo de 3 Ojos. Sí, bueno, claro. La historia de Max von Sydow era un bastardo Targaryen que llegó a mano del rey, pero que se lo acusaba de hacer brujería. Era una suerte de Qyburn, de que se lo acusaba de tratar con magia negra, y Egg lo condena al muro. A Aegon no sé cuánto, Egg, en los libros de ¿cómo se llama? Sí, es el escudero de De Ser Duncan, que no quiere ser rey. Que no quiere ser rey, termina siendo rey porque los hermanos mueren o quieren ir al muro, como Aemon. Que es un Targaryen. Pero bueno, es interesante. Bueno, Bran termina siendo el rey, a pesar de que, digamos, no había tantas probabilidades. En este concilio extraño, que ahí yo puedo coincidir con vos, que no tiene el peso de puesta en escena de la decisión. A ver, a mí me parece que toman una decisión que es... El capítulo empieza con el saqueo a King's Landing, esta cosa de la ejecución a los prisioneros, Tyrion descubriendo el cadáver de Jaime, renunciando a ser hermano, que me parece que esa escena está muy bien lograda porque desafía a la reina en el momento en el que no la tiene que desafiar. Desafía a la reina se juega la vida para ver si Jon reacciona. Y no sabe hasta el final si Jon reaccionó o no, porque Jon, cuando abandona después la escena con él, Jon la abandona como diciendo, jodete, flaco. Está la conversación de Tyrion ya como detenido con Jon, en la que recuperan la frase de Aemon, en la que le dice el amor es la muerte del deber, y la dan vuelta. Que bueno, eso tiene que ver también con lo dice las dos. No, Aemon dice las dos cosas. Aemon dice, y el deber es la muerte del amor. Bueno, que ahí un poco recuperan la historia de Aemon. Ahí dice, vos pensás que tu padre le dice a Jon por Eddard Stark haría esto, sí, entonces tu padre es uno en 10.000. Le dice así, ¿no? Como que Eddard Stark era uno en 10.000. Pero bueno, él termina siendo justamente uno en 10.000. Y él termina siendo, en algún punto,
en este juego de pares, de alguna manera termina siendo un poco Aemon. Porque Aemon termina condenado al muro también por un mal amor, si querés. ¿Aemon cuál? ¿Qué Aemon? ¿El maestre? El maestre. Ay, Lo acusan porque no lo quieren dejar a él en el trono, de haber tenido una relación amorosa ahí medio rara, y se lo terminan sacando de encima y él termina ahí en el muro. Termina un poco siendo eso. No, lo que no tiene mucho sentido es que, a ver, o sea, sí tiene un sentido, pero no, es medio blando, ¿no? O sea, por eso es el personaje de Yara. Si se van a ir los Inmaculados, ¿qué necesidad hay de que Jon marche al muro? Digamos, ¿no? Pero bueno, por eso Yara dice... Y por eso lo ponen también al nuevo príncipe de Dorne. Si nosotros habíamos hincado la rodilla ante la reina y este la mató, no puede quedar ahí. Bueno, pero es lógico el final de Jon, es lógico. Jon siempre iba a ir. Ahora, de hecho, no lo cumple, él no va al muro. No, él se va más allá. Él se va más allá. Bueno, a ver. Está la conversación con Tyrion. Jon va a buscar a Daenerys. Sí. Sabemos que la va a matar. Sí. Hay un intento de él por querer hacerla razonar, pero ahí ella le deja muy en claro, como le había dejado muy en claro a los Dothraki y a los Inmaculados, que la guerra no se terminaba acá. Sino que dijo, desde Winterfell hasta Dorne, va a llevar la liberación, digamos, ¿no? Desde Winterfell hasta Dorne. Y ahí donde tiene el disparador Tyrion. En su conversación dice, ¿qué va a hacer con vos Sansa? vas a hincar la rodilla, pero vos pensás que Sansa y Arya no van a hincar la rodilla, la va a quemar a las dos, flaco. La va a quemar sin ningún problema a las dos, porque va a seguir liberando hasta que todo el mundo responda nada más que a ella. Y el punto está cuando él le dice, ¿qué pasa cuando alguien crea que hay otra manera? Sí, es interesante el mensaje final, ¿no? También que termina que es un mensaje admonitorio sobre el liderazgo mesiánico. Sí, ahí yo creo que es entrar en otro terreno de análisis en el que yo no estoy de acuerdo con... Hay todo un subtexto político que ellos toman. Es decir, la otra vuelta justo lo charlaba con un amigo de laburo que me decía, mirá, esto es básicamente... Están diciendo cómo se creó Naciones Unidas. Básicamente están diciendo, acá hubo un genocidio, el genocida estaba equivocado, todos nosotros que ayudamos a que el genocidio sucediera, ahora somos los aliados, vamos a decir, bueno, esto no puede pasar nunca más. Ese concilio al final es la hipocresía de la creación de Naciones Unidas. De todo va a cambiar un poquito, pero hasta ahí. Hasta ahí, por eso cuando dice Sam lo de la democracia se cagan de risa. Ahí a mí yo no... O sea, me parece que hay una decisión de mostrar esta cosa de los liderazgos populares que rápidamente pueden volverse tiránicos. Y la verdad es que sí, qué sé yo, eso lo sabemos desde los 50 hasta acá. Pero la historia lo ha, digamos, la historia lo avala, eso de alguna manera. El asunto es que, bueno, no todos son genocidios, digamos. Bueno, por eso, lo ponen a ese nivel. Ahí yo creo que no me quiero meter a analizarlo porque ahí sí estoy muy en desacuerdo, pero ya no tiene que ver con una cuestión de guión o de narrativa, sino con creo que un cierto posicionamiento ideológico que toman Weiss y Benioff, que yo no comparto para nada, por eso ni quiero entrar en eso. Pero bueno, Jon mata a Daenerys, que sabemos que la va a matar, que no queda otra opción. Me parece que está muy bien construida la idea de que Drogon lo quiere quemar y no puede. No puede, eso es lo que yo decía, la magia de sangre que los vincula a los jinetes de dragones y a los Targaryen en particular con los dragones. Ojo, un dragón puede quemar un Targaryen. Con una orden. Con una orden de otro Targaryen. Bueno, por eso, ahí hay algo que me parece que de vuelta ellos apelan al género de una manera en la que... A ver, si uno lee este tipo de relatos, uno sabe que los dragones no son simples animales, son dragones inteligentes. Incluso en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, Smaug habla. Sí. Se comunica. Con la voz de Benedict Cumberbatch. Sí, en la película. Pero uno dice, ok, los dragones son criaturas que en otra película, en una película anterior, con la voz de Sean Connery. Habla el dragón. Siempre tienen voces así, muy profundas e inglesas. Los dragones se comunican, los dragones piensan, los dragones no son simples criaturas mitológicas, son criaturas que tienen cierta inteligencia. Entonces, tiene sentido. Ahora, la verdad que en la serie mucho no te lo ponen, pero hasta ahí. No me parece lo más preocupante. Me parece que tiene sentido, que es bien construido, esa escena de Drogon levantándose. Yo creo que está bien construido, que llega, lo quiere, de alguna manera lo amenaza, pero no puede. Porque es Aegon Targaryen.
Está vinculado a él por sangre. Y lo que hacen con la destrucción del trono, que muchos dicen, no, esto es una metáfora de que el trono en realidad fue lo que mató a Daenerys. No, yo creo que no pasa por ahí. Me parece que tiene que ver con, de vuelta, este juego circular, de así como Valerion ayudó a forjar el trono fue creado por un dragón, entonces solo un dragón va a destruir el trono. Exacto. Digo, me parece que es eso lo que lo deja en claro. Y además dice, bueno... Digo, si el futuro de Jon es el muro, es decir, no es ser Aegon Targaryen, que de hecho nunca nadie le dice a Aegon. Nadie, nunca, en la vida. Se acabaron los Targaryen. Sí. Se acabó el Trono de Hierro. Digo, esta dinastía, la historia, digo, la canción de Hielo y Fuego, de alguna manera termina siendo sobre el fin de los Targaryen. Pero, hay una frase que queda, hay dos frases que quedan de toda la serie sobre esto. La primera frase que queda, dando vueltas por ahí, es la de un Targaryen solo en el mundo es algo terrible. Y queda uno solo. Y la segunda frase es la de Tyrion. La de Tyrion, nos vemos en 10 años. En 10 años te digo qué pasó, ¿no? Digamos, o sea, son cosas, es interesante, lo dejan plantado ahí, qué sé yo. No sé qué va a pasar con eso no lo sé, pero son un montón de huevitos de Pascua que van dejando para que encontremos. A ver, después de esa escena hay una elipsis, que es estas semanas, mes... que pasan... Por lo menos 15 días. Sí, yo creo que... Es lo que tarda en el ejército del norte, digamos, en llegar Sansa desde el norte. Por lo menos 15 días. Ahí yo creo que esa elipsis yo te digo, sí, mira, acá hay un problema narrativo. Acá esa elipsis está porque no tienen cómo contar qué es lo que pasa con Jon. No tienen cómo salir de ese momento de manera audiovisual, no tienen cómo contar algo para salir de ahí, tienen que fundir a negro. Va a negro, Jon preso, Tyrion preso también, el concilio. Ahora, si vos lo pensás, no era tan difícil. No, claro que no. Era solo ver un inmaculado que está mirando y ve que el dragón se está llevando el cuerpo de Daenerys con una daga clavada. Y entrar a la sala del trono y encontrarlo a Jon ahí. Y que Jon tiene la espada. Sí. Ya está, si ya no tiene nada más que hacer. Ya está. Sí, y se lo llevan. No era tan difícil. No sé por qué no lo hicieron. No era tan difícil. Sí. Nada, bueno, ahí después uno tiene esa escena del concilio donde, a ver, de vuelta, se insinúa. También me parece que se les pega fácil porque hay gente que no presta atención. Digo, Sansa le dice a Grey Worm, le dice, mirá, ¿dónde está Jon? No está, no viene. Mira, hay un montón de norteños acá parados, asediando King's Landing, que casi no existe. Que si le pasa algo a Jon Snow, se va a pudrir todo. Y no tenés dragón que te defienda, no tenés nada, te vamos a pasar por las armas con toda la furia, le dice, básicamente. Y no está hablando nada más de los norteños, porque si vinieron todos esos lores, son todos los ejércitos combinados de Westeros. La amenaza está plantada, sí. Se entiende por qué Grey Worm no puede hacer cualquier cosa, porque si hace cualquier cosa, los van a matar a todos. Sí. A ver, lo que sí me parece que es también una cierta vagancia narrativa es apelar a que viene Tyrion, que está preso, que es prisionero por haber conspirado contra la reina, y les viene a decir a todos lo que tienen que hacer, y de repente todos aceptan la idea de un tipo que estaba completamente preso de que es lo mejor. Ajá. Eso es un poco raro. Es un poco que él venga y los manipule a todos así con tanta liviandad y que nadie diga, disculpame, vos qué es lo que tenés, vos eras la mano de esta mina que los masacró a todos y me vas a venir a decir ahora qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que tiene que, sí, digamos que ninguno de los otros ha demostrado ser un jugador importante salvo Sansa, y Sansa se opone. Sansa no quiere eso. Sansa está sentada al centro de la puesta en escena y está toda armada la puesta en escena como para que Sansa sea la coronada. Sí, y la excusa, la de que Bran tiene la mejor historia. Sí. Disculpame un poquitito, porque hasta ahí tiene la mejor historia. Es decir, la historia de el bastardo que era un Targaryen, que fue hasta la guardia de la noche, que murió y revivió. Sí, quedó segundo por puntos, digamos, ¿no? Es un knockout por puntos, quedó segundo, pero quedó vivo. Me parece que la historia del hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, que inició la rebelión de Robert. Sí. Es mejor que la de Bran. Y es un poquitito mejor, ¿no? La idea de que ese pibe que nadie quería, que era un bastardo que todos despreciaban, terminaba siendo el heredero al trono de hierro. Sí. O la historia de Arya.
Sí, no sé, no, la de Bran también tiene, o sea, la de Bran es el pasaje a ser mago, a ser un warlock, bueno, ¿no? pero es un poco es medio vaguinche, sí. O sea, termina siendo cuando pero porque es problema, conveniente. Pero no está en el final el problema está en la séptima y en la octava temporada con Bran. Sí. El problema está con Bran, digamos, no es el problema de los demás, el problema es que no lo dejaron en un momento, en un pico glorioso. Cuando se descubre que Bran puede afectar el pasado, y hay que ver hasta qué punto no lo viene afectando, ¿no? El pasado, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, la mirada de Bran a Tyrion en el primer capítulo. Sí. Cuando llega y lo mira y se lo queda mirando, te dice, che, pero ¿por qué le estás mirando así? Sí. De vuelta, ¿qué me está diciendo? Que el personaje sabe el futuro. Claro, no sé. Bueno, eso quedará en el misterio. Quedará en el misterio de las cosas. Si hay algo que nos hace hablar tanto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si algo te hace hablar tanto es porque algo tiene. Por supuesto. Algo debe tener. Ahí me parece que también lo que queda un poco diluido es hacen cosas que tienen que hacer, digo, uno reconoce al príncipe de Dorne, está la discusión con Yara, en la que Yara dice yo había hincado la rodilla, era mi reina, Cersei era un genocida. Sí, bueno, pero ahí también se reconoce al papel de Arya en toda la historia, ¿no? O sea, ante una mera amenaza de Arya, o sea, Arya, digamos, se acaba de liquidar a toda la familia Frey, a Meñique y al Rey de la Noche, digamos, ¿no? En un par de movimientos, ¿no? Es como que una amenaza de Arya alcanza como para llenarte el culo de preguntas. Sí, como que Yara no sé si se puede parar. Sí, y ahí aparece también, digamos, otra de las cuestiones también interesantes dentro de lo que es los finales, es que los personajes que son los compases morales sobreviven. Sí, Sam y Davos. Son los dos compases morales, Sam y Davos, ¿no? De la serie. Son la visión nuestra adentro del Juego de Tronos. Sí, ahí hacen algo también que es raro. Bueno, lo de Sansa, lo de Sansa es un poco raro, porque termina siendo un capricho, no termina siendo una preocupación legítima. Sí, de hecho, no hay ninguna preocupación legítima en que los norteños hinquen la rodilla ante un Stark. Y de hecho, ante su legítimo heredero. Claro. Porque si Bran ya no es más el cuervo de tres ojos, de repente es Bran de Broken, es el legítimo heredero, es el Lord Invernalia. Si el Lord Invernalia es rey, ¿qué problema van a tener los norteños en hincar la rodilla? Ahí lo que también me pareció raro es que en el momento en el que Sansa dice muy livianamente, mirá, nosotros vamos a hacer un reino independiente, el nuevo príncipe de Dorne no levante la mano y diga, oiga, yo vengo pidiendo esto hace 50 años, hace 200 años. Bueno, imagínate un final donde todos todos empiezan a pelearse de independencia y la cámara se aleja. O sea, y el Juego de Tronos continúa para siempre, ¿no? Que ahí había otra salida, digo, yo creo que también eso es medio fanservice, la idea de que Sansa sea reina y verla coronada. Yo creo que eso tiene que ver. Yo creo que eso no va a pasar en los libros. Creo que Martin no lo planeó en el 94, donde escribió el arco general de la historia. Creo que eso no va a pasar en los libros y tiene que ver con el fan de hoy, la fan de hoy y el fan de hoy, que lo vienen reclamando, eso, básicamente, lo de Sansa, el personaje. Porque además el recorrido de Sansa es distinto. Y aparte por otras cuestiones, que tienen que ver con otros temas. Si Sansa no llegaba a ser reina y llegaba a hincar la rodilla ante su hermano, a pesar de ser mayor de su hermano, y a pesar de todo su viaje, y teniendo un personaje que mata a la reina, digamos, de una cuchillada, que es el hermano, la cosa se pone más turbia. Sí. Sansa es un po' el isoform en una historia que está pensada hace 30 años, pero que hoy tal vez no sería fácil de contar. Es un poco de corrección política. Un poco de corrección política tiene, ¿no? De hecho, salió hace poco el análisis de Slovan Zizek, que digamos estaba diciendo que el final de Game of Thrones es un final en contra básicamente contrarrevolucionario y en contra de los populismos y qué sé yo. Y yo no creo que ni siquiera se lo hayan planteado en ese momento así, en el momento que fue escrito el arco narrativo general, pero entiendo que hoy estamos en una era de un análisis donde todo puede ser sujeto de penalización. Y creo que lo de Sansa es una suerte de un baño de lisoform sobre la historia, donde en realidad no tiene un argumento ella para que el norte iba a hincar la rodilla.
por Bran. Por Bran. No la hubiese hincado por cualquier Por otro. Henry, no lo hubiese hincado por Doran, por un Martell, no lo hubiese hincado por otro, pero por Bran sí. Entonces que ella se mantenga independiente, digamos, es como un capricho, como vos decís, suena a capricho. Ahora es un personaje caprichoso igual, de cualquier manera. Sí, claro. Es un personaje Pero caprichoso, pasa que dentro de la lógica del personaje, pero la justificación es débil. Está, es un capricho disfrazado de preocupación por el pueblo. Sí, que es débil, como preocupación es débil, digamos, ¿no? Bueno, después de eso tenemos la escena en la que Tyrion le dice a Jon, te vas a tener que ir a la guardia. Sí. No se sabe muy bien, yo no sé si Kit Harington, digamos, en medio malgrado como actor, o en realidad no tenía el personaje en ese momento todo así, pero no se sabe muy bien. Él dice, la verdad que no sé si hicimos bien lo que hicimos, ¿no? Sobre todo por cómo termina él, supongo que se los preguntan, porque termina condenado al muro. Pero no se sabe muy bien qué piensa el personaje de Jon sobre todo esto. Digamos, no se sabe cómo lo vive esto. Creo que la única emoción genuina que tiene después de matar a Daenerys, la única emoción genuina que tiene en los minutos que le quedan es hasta que cuando lo vea fantasma. Bueno, por eso ahí yo creo que también hay un error con relación a la serie, o con relación a esto de querer contar cosas que no, que es que uno de los mensajes subyacentes que tiene lo que ellos cuentan es, mira, toda esta construcción sobre tu camino especial, sobre esta gente que tiene destinos grandiosos, a veces no lo tienen. No. A veces vas a ir a vivir a la cabaña. Y lo de Jon, lo que hacen con Jon, de decir, este tipo que era el que es el escudo moral, que es el que los banca a todos, es el personaje que siempre hace lo correcto, y la verdad que no le fue bien. Y bueno, termina roto. Es también un mensaje admonitorio sobre todo, ¿no? Diciendo, la verdad que si haces todo lo correcto, no te va a ir bien en la vida. Vas a terminar cagándote de frío con 5 salvajes. Termina roto. Y ahí es donde yo digo, no sé si era tan así, porque me parece que Jon quería terminar, que Jon quería ir al muro. Bueno, el asunto está en el diálogo, lo plantan en el diálogo con Tormund, pero no lo plantan en él. Lo plantan en el diálogo con Tormund. Tormund se lo dice. Sí, que tenés que ir al norte. Voy a ir al norte, al verdadero norte, necesito espacio y vos también. Necesitas, para ser feliz, necesitas eso. Él le dice que se lleve al lobo. Y Tormund se lo hace. Pero en realidad, por eso yo no lo sé, si no estaba plantado nunca, en realidad no han plantado nunca el anhelo, porque Jon no fue feliz en ningún lado. Entonces no se plantea el anhelo de Jon. Solo fue feliz con los salvajes. Con Ygritte. No se plantea, sí, pero digamos, termina escapando. O sea, para eso hubiera tenido que Jon ser un contrarrevolucionario en el norte. Tendría que haber tomado la guardia por asalto con los salvajes, llegar y explicar toda su causa y no hacerlo desde el muro, no hacerlo como Lord Comandante. Tendría que haber sido así para mantener su felicidad, pero él cambia la capa. Bueno, pero se planta ese conflicto. Se planta ese conflicto. Ahora, el asunto es que en realidad, después de que se plantea ese conflicto, después de que muere, después de que revive, después de que marcha Winterfell, todo lo que hace, él nunca anhela otra vida. Él tendría que haber anhelado otra vida para eso. Sí. Por eso yo siempre decía que me parecía que era parecido a lo de Frodo. Frodo, después del cuchillazo en El Señor de los Anillos, después del cuchillazo en el túmulo de, no me acuerdo cómo se llama, uno de los viejos reinos, donde le meten el cuchillazo a uno de los Nazgûl, que lo mata, bueno, lo mata, pero en realidad no lo mata, lo salvan, lo reviven, también en Rivendell, con magia élfica, no vuelve a ser el mismo. Bueno, Jon vuelve a ser el mismo. Jon vuelve a ser el mismo de alguna hecho, manera. Mejor. Sí, Jon vuelve a ser el mismo, vuelve más decidido, digamos, si se quiere. Pero en realidad él no anhela el muro, no anhela. Para mí ahí donde vos decís, ¿sí, ¿qué podría haber de anhelo en él? Bueno, está Tormund, está Fantasma y le faltaba Sam. Para que hubiera sido un final más feliz el de Jon, ¿no? Pero a Sam lo deciden dejar, tal vez por una escena. Lo deciden para que traiga el libro, nada más, ¿no? Lo deciden dejar como maestre de Desembarco del Rey. Bueno, Jon se va al muro, está la escena de los tres, que está buena, esa escena en la que te cuentan más o menos como, bueno, dónde va a ir cada uno. Sí. Antes de eso está la primera reunión del Consejo del Rey. Está esa reunión en la que uno dice, a mí hay algo que a mí me queda raro, porque yo no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que los maestres tienen medio un voto de castidad.
Es decir, Este ya se cagó en todo, digamos. No, pero él tiene un hijo, ¿no? ¿Sabe qué pasa con Gilly? Digo, da aparte, la sensación de que... votó en el consejo como un Tarly, digamos. Es un señor. Es un señor, vistió el negro. O sea, en el consejo votó como un Tarly. Lo hizo vestido de negro y aparece vestido de maestre con cadena en el consejo después. Es raro. Da la Porque sensación... no va a ser el final de Sam ese. Ese no va a ser el final de Sam. Ese es un final para utilitario a la escena, el chiste de la escena. Es que traiga el libro y que le diga que el libro no trata sobre Tyrion. No va a ser el final de Sam. El final de Sam es ser el señor de Cuernacolino. Es ser su padre. Lo dudo. Si yo tuviera que adivinar hoy, para mí en los libros Sam va con Jon al muro. Al castillo. Y salvo que le saquen a Gilly, salvo que muera Gilly y muera el pequeño Sam, no es lo único que necesitaría para que él tenga eso. Es muy probable para mí que vaya al muro. Después Bronn, señor de la moneda, no me cierra demasiado sí, tampoco. Lo de Bronn es comic relief, me parece que Bronn también, otro no personaje. Un personaje para mí Bronn estuvo muy bien construido durante mucho tiempo. Estuvo muy bien construido durante mucho tiempo, Bronn. Muy bien construido, mejor que en los libros incluso. Me parece que le juega muy en contra haber sido la expareja de Lina Headey y que por contrato no se puedan cruzar. Sí, eso es un temazo, ¿no? Para que no hayan tenido escena juntos y el tipo queda muy diluido. Sí. Y me parece, qué sé yo, la verdad es que no, demasiado premio para ese pavote. Sí, qué sé yo, digamos, él hizo lo suyo durante el Juego de Tronos también, sobre todo para Tyrion. Es lógico que Tyrion lo recompense. No sé si Señor de la Moneda, pero hay una razón para que termine siendo Señor de la Moneda, no es una locura. No, es el pueblo. No, él le negocia a Highgarden, sí. que es el lugar más rico de todo Poniente, porque no tiene más oro en las minas de los Lannister. Sí, bueno, técnicamente ya no hay más oro porque lo saquearon. No, ya se habían agotado. En la serie se había agotado las minas de oro. Pero Jaime saquea a Highgarden y se lleva pero todo el oro a Highgarden no es Westeros. rico por el oro. Highgarden es rico porque es el productor de alimentos. Por eso le pide alimentos y le pide todo. Highgarden es el lugar de los campos. Davos, el almirante general, digamos, está bien. Davos probablemente sea su final porque de hecho el almirantazgo es muy importante en toda la historia de Poniente. Los primeros fueron los aliados más cercanos de los Targaryen. Sí, sabes que yo imaginaba el futuro de Davos con Gendry. No sé por qué, me parece que ahí él tenía... el señor de Bastión de Tormenta. Claro, sí, él tenía como esa finalidad de estar con los Baratheon. Aparte él tiene unas tierras ahí, qué sé yo. Y bueno, y después sentada ahí Brienne de Tart, que también me parece que no va a ser así en los libros. Porque le juró lealtad a Sansa. Su lugar es con Sansa. Sí, eso es raro. Pero a mí me parece... También me parece que es un poco utilitario en esto de lo mismo de que Sansa sea reina. No, ¿sabes para qué es? Que la líder de la Kingsguard Para mí, ¿para qué es? Lo de Brienne, que se tiene que quedar solo ahí. para completar la hoja de Para completar la hoja de Jaime. Hay un libro... Ese libro que completa Brienne es el libro en el que está la historia de todos los Kingsguard. Otro de los libros adentro del Juego de Tronos, ¿no? Que la historia de cada uno de los caballeros capa blanca de la Guardia del Rey. Hay un chiste que le hace... se me fue. El hermano de Tommen. Joffrey, cuando asume como rey, le hace un chiste a su padre, que no sabe que es su padre, a Jaime. Le dice, tío, mirad, acá tu hoja dice nada más que mataste un rey. Sí. Y él un poco en uno de los libros, en uno de los capítulos de Jaime, donde hay mucho monólogo interno, él tiene como esta cosa de, después de que lo echan a Barristan Selmy, de decir como, bueno, yo fui más que esto, yo tengo que completar mi propia hoja. Mi hoja, exacto. Sí, porque es una hoja donde están inscritos los héroes de Poniente. Duncan el Alto, Arthur Dayne, la Espada del Amanecer, Barristan Selmy, son todos personajes legendarios, ¿no? Que se ganaron por derecho propio. Y Jaime termina siendo porque escribe mucho más que murió protegiendo a la reina Brienne. Escribe que, por ejemplo, fue secuestrado en el bosque susurrante. Fue secuestrado en el bosque susurrante, perdió su mano, volvió al servicio del rey, lo mandaron a asediar el castillo de los Tully y lo sacó sin derramar sangre. Lo consiguió, lo mandaron a asediar Highgarden y para eso en una estrategia
abandonó su casa natal que era Casterly Rock y finalmente obtuvo el castillo de Highgarden, marchó al norte a pelear contra los muertos y murió defendiendo a su reina. Todo eso es lo que completa Brienne y para eso es que se debe quedar, cosa que dudo que se le escape a Martin en los libros. En los libros lo hará otro eso, pero no creo que pase así, pero bueno. Y bueno, el final de Jon, que yo creo que Bran lo manda al norte sabiendo que Jon no va a volver, digo, no. A ver, también me parece que es un error cuando dicen, pero ¿por qué lo mandan a la Guardia de la Noche si ya no hay más? No, a la Guardia de la Noche... Necesitamos un lugar donde mandar a los bastardos y a los criminales. Pero más allá de eso, digo, la Guardia de la Noche es un poco como gendarmería, ¿viste? La frontera. Ellos están ahí custodiando a ver qué pasa, me parece que siempre va a ser necesario. Sí. Y creo que él se va, que eso tampoco lo explican, pero me parece que él se va en una misión que es acompañar a los... Sí, a Hard Home o al lugar a donde vinieron todos los que ya no se sienten bien en Poniente. Acompañar a los salvajes a que puedan vivir en paz, digo, Exacto. y a llevarlo, y no va a volver. No, yo no creo. O por lo menos uno tiene... Como ha pasado con tantos Lord Comandantes en la historia, que Tiene se esa han ido al idea. norte. A ver, si yo tengo que decir la foto final, Arya yendo al oeste, Sansa como reina, Bran como rey, Jon en el norte, cómo terminan los personajes, la verdad es que a mí me parece que está bien, digo, no me parece satisfactorio. Hay muchas cosas de cómo se llega a ese final Que no son tan satisfactorios. que no son tan satisfactorias y que por ahí no estoy tan de acuerdo con que haya sido ni por falta de tiempo ni por aceleración. Me parece que ellos tomaron una decisión en un determinado momento de creer que le estaban hablando a gente como ellos, es decir, a fanáticos de los libros y de la serie, y dar por sentada cierta información o ciertas cosas Sí. que el espectador promedio no tiene. Sí. Sí, y aparte, bueno, también una de las cosas que reconoce Martin, y ya para cerrar, es decir, miren, yo me puedo tomar 30 años en escribir los libros, pero es muy difícil mantener una serie andando más de 10 años, de esta envergadura. Por más que haya plata de por medio, es solamente porque la gente quiere hacer otra cosa, en algún momento, ¿no? Y pasaron ya del primer piloto de Juego de Tronos que fue refilmado, casi 10 años. Sí, ¿no? Ya, digamos, todo el mundo estaba marchando hacia otros lugares en vez de pasarse 6 meses filmando los capítulos de Juego de Tronos. Creo que en ese contexto es un final que pudo haber sido mejor, pero es bastante digno. Y creo que nosotros también podemos dar un final digno a esto. Así que... Valar Morghulis. Valar Dohaeris.